¿Se han dado cuenta que cada vez que se detona un conflicto en Israel, como recientemente ha sucedido, se encienden las alarmas en algunos círculos cristianos? Y algunas personas consideran hasta entonces comenzar a ajustar sus cuentas con Dios por miedo a un inminente apocalipsis, miedo a ver guerras, mayor desastres. Y sucede lo mismo incluso cuando vivimos nuestras propias crisis caseras. Hay como el mismo efecto, no sé si lo han notado en su propia vida, pero cuando un diagnóstico de cáncer nos llega, fácilmente queremos ajustar cuentas con Dios por causa de lo que estamos viviendo. Cuando una relación familiar está por destruirse, también queremos acercarnos más al Señor. Cuando el banco está por quitarnos la casa, cuando estamos cerca de perder un trabajo, cuando descubres que tu hijo está preso de alguna adicción, ahí es cuando pareciera que nos motivamos para acercarnos más al Señor. Y es bueno en un sentido que no importa cuál sea la razón, nos estemos acercando al Señor. Al final Dios se vale de cualquier situación para que nos podamos acercar a Él, aunque no sean las situaciones más deseables. Sin embargo, si quieren que sea sincero, tristemente ese no debería de ser la forma en la que operamos. No debería de ser la razón por la que nos acercamos al Señor. Usted dirá, lo importante es que se acerquen. Y sí, al final lo importante es que la gente reconozca a Dios, que salve su alma y que al final pueda cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Pero ¿por qué siempre tiene que ser a través de una crisis? Y me estoy refiriendo necesariamente no a los nuevos, me estoy refiriendo a las personas que ya tenemos algún tiempo caminando en la vereda espiritual y aún así a veces no aprendemos la lección. ¿Por qué Dios me tiene que permitir ciertos golpes en la vida para que aprendamos ciertos principios que son importantes, por supuesto? De ahí que el título de este mensaje conlleva dos palabras que, si me permiten ser sincero, entre otras razones, son las que definen el por qué muchas veces no hemos aprendido la lección. Me refiero a consecuente y constante. Consecuente habla de tu habilidad para vivir lo que uno cree. Y constante habla de tu habilidad para sostener tus convicciones en el trayecto de la vida. Esas dos palabras que son tan sencillas, cuando uno las aplica a la vida espiritual, pueden hacer un mundo de diferencia. Muchos de nuestros problemas espirituales, emocionales, familiares, etcétera, se viven justamente cuando olvidamos vivir bajo estas dos premisas. La consecuencia de aprender a vivir conforme a nuestras convicciones, ser congruente, coherente, tener una vida que sea igual lo que yo digo a lo que yo vivo. Y la constancia es poder mantener esa congruencia a lo largo de mi vida. Porque yo puedo ser congruente hoy, pero tal vez mañana no lo voy a hacer. Y eso es porque me faltó constancia para aplicar los principios bíblicos. Y muchos de nosotros cometemos el error de tener simplemente momentos buenos de un día, 2 días, pero nos cuesta la constancia. Permanecer en la misma dirección es uno de los errores más recurrentes en la vida de nosotros. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Es un consejo que sigue siendo válido para nuestro tiempo. Permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. ¿Saben por qué? Porque en la vida vamos a encontrar, entre comillas, razones que nos van a hacer cambiar la dirección que hemos tomado. Decisiones que nos van a hacer cambiar la ruta de seguir la voluntad del Señor. Decisiones que nos van a hacer violar aquellas promesas que hicimos en algún momento. Señor, te voy a servir. Pero con el pasar de los años algo sucedió que, más allá si sea o no justificado, nos hizo cambiar ese compromiso. Lo mismo sucede a nivel matrimonial, a nivel de trabajo, a nivel de proyectos, a nivel de sueños, lo que ustedes quieran mencionar. La coherencia y la constancia
han sido dos de nuestros principales problemas cuando no lo vivimos. Y quiero darles dos ejemplos. El primero lo encontramos en la carta de Pablo a la iglesia que está en Galacia, a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo le dijo a esta iglesia medio complicada: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer, y escuchen esta parte, que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Comenzaron bien y ahora no puedo creer que no estén en la misma dirección en la que comenzaron. ¿Les ha pasado eso? El matrimonio comenzó bien, pero algo sucedió en el trayecto, no importa qué sea, pero comenzó a deteriorarse. La relación con tus hijos iba viento en popa, pero algo no funcionó en el camino y comenzó también a deteriorarse. Tu compromiso con el Señor iba bien hasta hace 2, 3 años. Todo fue que sucediera esto o aquello y la ruta de nuestra vida cambió. Noten que no estoy haciendo énfasis en aquello que nos hizo cambiar. Estoy haciendo énfasis en que justamente cambiamos la dirección. Y ese es el asunto. Esa expresión de Pablo, hayan dejado, en la Reina Valera dice hayan alejado o se hayan apartado, dice en otra versión, conlleva la idea de remover. Hay asuntos en nuestra vida que nos remueven nuestras emociones, remueven nuestras convicciones. Hay situaciones tal vez de salud, económicas, situaciones de pérdidas que tuvimos. Hubo momentos traumáticos que provocó que la gente cambiara sus compromisos con el Señor. Un error que tal vez cometieron, un pecado en el que cayeron, que los hizo cambiar la dirección, porque tal vez los llenó de culpa, porque quizás no estuvieron dispuestos a enfrentar la vergüenza que eso conllevaba. A lo mejor porque sentían que no tenían la capacidad, no se sentían facultados o calificados para continuar en la vereda espiritual y por lo tanto decidieron que lo mejor era abandonar y mantenerse a distancia, pero la emoción o la pasión por el Señor ya no es la misma, de la misma manera que sucede con el matrimonio o cualquier otro sueño o proyecto que quizás en algún momento nos envolvía, pero cambiamos. Tan pronto, dice Pablo una vez más, se los repito, Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Ustedes experimentaron qué significa la gracia del Señor, experimentaron el perdón, experimentaron el sentirse aceptados en medio de los pecadores que somos, experimentaron la misericordia. Pero ahora no entiendo, les dice Pablo, que pronto hayan abandonado, dejado de obedecer a Dios por un mensaje diferente en el caso de estos. Y es que saben, el mayor peligro cuando nosotros abandonamos un camino es que, ¿saben qué? Echamos a perder todo aquello que ya habíamos hecho bien. Ese es el peligro. Echamos a perder todo lo bueno con lo que habíamos comenzado. Hace algún tiempo leí una frase que me pareció bien oportuna para usarla en este punto. Decía el escritor: si comenzás una tarea con excelencia, pero la terminás de forma mediocre, no solo tendrás algo mediocre, sino que además opacarás la excelencia primera. Por favor, medite en esa expresión. Si comenzás una tarea con excelencia, pero la terminás de forma mediocre, no solo tendrás algo mediocre, sino que además opacarás la excelencia primera. Y pareciera algo que aplicable únicamente a términos de emprendimientos, proyectos, y por supuesto aplica para eso, pero aplica también para cualquier instancia de la vida. Aplica para cualquier situación. Qué triste es que echemos a perder una familia por una decisión que no estamos dispuestos a pagar las consecuencias o a sufrir el proceso de un error tal vez. Pero vale la pena, entre otras cosas para no echar a perder lo bueno que se estableció en algún momento. Vale la pena volver a intentar comprometerse con el Señor, independientemente de lo que te distanció. Es un tiempo para volver a arrancar y no para echar a perder lo que hiciste bien antes. Y hay otro ejemplo que le quiero compartir.
el ejemplo de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Escuche la manera en la que Salomón comienza su reinado. El típico hombre que cuando conoce al Señor quiere todo de Dios, quiere tanta sabiduría, quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, que llega un punto en el que Salomón le dice: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Miren qué oración más importante. Señor, dame la sabiduría para conocer la diferencia entre el bien y el mal, para gobernar de la manera correcta a tu pueblo. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y si ustedes siguen leyendo un poco más adelante, capítulo 8 de Primera de Reyes, verso 61, observen otra oración. Esto sucede justamente cuando Salomón termina de construir el templo que le dedica a Dios. Sea pues íntegro el corazón de ustedes para con el Señor nuestro Dios, le dice Salomón al pueblo, a fin de andar en sus leyes y guardar sus mandamientos como en este día. Hasta ahí Salomón se había convertido en un rey sabio, pero además de ser un hombre sabio, era un hombre que alentaba a los demás a vivir conforme a los propósitos y la voluntad del Señor. Era un predicador de paso. Le decía a la gente: hey, caminen conforme a la voluntad del Señor. Hey, hagan esto. En algún momento muchos de nosotros fuimos eso. Personas que animábamos a otros, que estimulábamos a otros, que le predicábamos a otros, que inyectábamos pasión a otros, que emocionábamos con la vida que nosotros mostrábamos, pero los demás decían: yo quiero también eso, yo quiero aquello. Pero hoy los papeles se han cambiado. Le pasó también algo similar a Salomón. Algo sucedió en el camino. Y ustedes y yo conocemos los detalles. No me voy a detener tanto en los detalles, pero le sucedió a Salomón algo en el camino que lo hizo cambiar su dirección. Primera de Reyes 11, versículo 4. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios. Una palabra similar, una expresión similar a lo que Pablo estaba describiendo con los Gálatas. ¿Qué tan pronto se apartaron? ¿Qué sucedió en Salomón? Que se apartó también de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Versículo 6. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. Cada vez que yo veo versículos como estos, donde hacen referencia a la vida de David, yo siempre me he preguntado: David no era un tipo que uno pudiera describir con un perfil de un santo, como, yo qué sé, hombres como Isaías, Jeremías, Daniel, por ponerles un caso más concreto, José. David, si a alguien se le describen un montón de errores, es a David. Si a alguien me parezco mucho en cuanto a los errores, es a David. David tenía la capacidad de cometer errores de una forma sorprendente. Cuando metía las de andar, las metía y bien fuerte. La familia no la pudo controlar. No fue un padre que, digamos, que logró gobernar su casa de una manera admirable. Como todos tuvo errores, pero los de él fueron bastante difíciles. Un hijo le violó a su otra hija y el otro en venganza lo mata. Y luego ese mismo hijo asesino le quiere quitar el trono. Imagínense, todo un lío en la familia. Pero de paso, este David no era un asunto que pobrecito él por sus hijos. Él mismo se metió con una mujer que no le correspondía y termina, por supuesto, eso en otra crisis. Si acaso eso no basta, por puro orgullo quiere hacer un censo. Y por supuesto, para tratar de demostrar su poder y tratar de medir fuerzas y decirle a todo el mundo que él es el gran rey David. Este mismo rey David huye de Saúl. Cuando Saúl lo quiere matar, entra a la ciudad de los sacerdotes y miente. En lugar de pedir ayuda o de decir la verdad, él miente
Le dice el sacerdote de que él va como un mensajero de Saúl, cuando en realidad lo que está haciendo es huyendo de Saúl. David una y otra vez cometía errores. La diferencia con David, a pesar de mostrarnos una vida aparentemente de muchos bajos, es que la constancia en él es que el corazón siempre iba a estar arrepentido por cada decisión que estaba tomando. A pesar de su naturaleza débil, él estaba dispuesto a arrancar de nuevo y demostrarle al Señor que su vida iba a cambiar una y otra vez. Es esa bendita terquedad, permítame usar la expresión, de alguien que no está dispuesto a abandonar el llamado que Dios le ha dado, sino que está firme para mantenerse en aquello que Dios depositó en su vida. Y es lo mismo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros, sin importar la situación que nos distanció, que nos alejó, que está deteriorando nuestra vida espiritual o familiar. Usted está llamado para volverse a levantar y creer, mi estimado, de que el Señor todavía tiene plan con su vida. Amén. A eso es que apuntaba el Señor cada vez que le decía a Salomón: sé como David, como tu padre. Tristemente, Salomón no tuvo necesariamente el mismo fin que su papá. Al final, por supuesto, él arregló su vida y qué bien. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros volvamos al camino? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, mis estimados? Quiero darle 4 razones, y esta es la parte neurálgica del mensaje. 4 razones que muchas veces nos impiden vivir de manera consecuente y constante nuestra vida espiritual. 4 razones. Escuche la primera: la presión. Por muy raro que parezca, ¿la presión a qué? Y es que ¿saben qué? Vivir de forma diferente, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, demanda ajustes, demanda cambios, demanda cierto tipo de comportamiento, demanda un nivel de rectitud o de integridad, demanda que ya no puedo actuar de forma acelerada, que ya no puedo ser movido por mis emociones, que no puedo ser movido por mi enojo, no puedo ser movido por mis ambiciones. La vida cristiana nos demanda un cambio. Dios te ama, pero también quiere que cambies. Dios te ama y su misericordia está dispuesta todos los días, pero eso no significa que Él sea permisible con nuestras malas decisiones. Dios me ama, pero demanda un cambio. Y muchas veces no estamos dispuestos a soportar la presión de esa demanda. Y por lo tanto decidimos tomar distancia, porque decimos: yo no puedo asumir tanto compromiso, no puedo. O tal vez simplemente nos queremos cobijar bajo el argumento de que a mí se me hace difícil hacer todos esos cambios, todos esos ajustes. Número 2, también nos impide la frustración. Y cuando hablo de frustración me refiero a la frustración por falsas expectativas. La mayoría de cristianos solo se mantiene firme en la medida que el evangelio supla sus necesidades. De lo contrario, es muy probable que abandonen decepcionados porque las cosas no cambiaron a su favor. Es cuando uno tiene la expectativa de que cuando uno se entrega al Señor, todo cambie para bien. Y por supuesto las cosas cambian para bien, pero no significa que todas las cosas van a salir como uno quiere. Todo cambia para bien en el sentido de que mi eternidad está sellada y yo tendré una vida eterna con el Señor. Amén. Pero no significa que las circunstancias que yo voy a vivir acá, en esta tierra, no sean a veces dolorosas, críticas, tristes, difíciles, complejas, desafiantes, etc. Va a ser complejo. Si yo tengo la expectativa de que al entregarme al Señor todo me tiene que salir bien, me voy a frustrar. Y la frustración lo que va a hacer en algún momento es provocar de que tome la decisión de tomar distancia del Señor, porque estar cerca del Señor, dicen ellos, no me ayudó mucho. Me entregué al Señor y en lugar de que me fuera bien, siento que me fue peor. Entré a la iglesia, le rendí mi vida al Señor. Estaba en un trabajo donde estaban a punto de correrme. Le entregué mi vida al Señor y ¿saben qué pasó? Me corrieron.
Estaba a punto de divorciarme y ¿saben qué? Me divorcié. Estaba a punto de que me quitaran la casa y me la quitaron. Entonces la gente de pronto, ahora no estoy diciendo que eso va a pasar, digo que a veces uno tiene la expectativa de que todo va a salir como uno quiere. Lo que tengo que tener es la confianza de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque hay cosas que ahorita yo no entiendo completamente porque no tengo todo el cuadro, no tengo el panorama completo de mi vida, yo sé que Dios tiene control de todo. Y aunque hoy yo no veo las cosas claras, yo sé que el Señor tiene control y que yo mañana voy a estar mejor porque yo estoy en sus manos, no estoy en las mías. Eso me debería de dar la suficiente seguridad y paz para tratar de atravesar cada circunstancia compleja o difícil que yo tenga que vivir. Número 3, también me impide las voces que escucho. Hay voces que yo escucho que en lugar de acercarme a Dios me alejan de Él. Y estas voces no siempre vienen de amigos. Por supuesto, muchas de estas voces tienen que ver con personas que conocemos, el ambiente en el que nos movemos, la cultura que nos absorbe y nos seduce en un sentido. El sistema en el que vivimos es seductor. Es seductor, nos invita constantemente a buscar el placer, el deleite, a pensar en mí mismo antes que en otros, a buscar mi gloria antes que la de Dios. Vivimos en un sistema egoísta que nos invita al egoísmo y esa es la voz que se escucha. Por supuesto hay personas de manera particular que en lugar de que sus consejos nos acerquen al Señor pareciera que nos alejan porque buscamos el consejo en personas que no están alineadas con la voluntad del Señor. Pero ¿saben qué también? Hay otra voz que nos aleja y que no nos damos cuenta y no es el diablo, que es otra por supuesto, sino nosotros mismos. Nuestros propios criterios, nuestra propia perspectiva o nuestra propia opinión. Una opinión o un criterio formado por las experiencias del pasado que no necesariamente están alineados con las Escrituras. Pero como yo creo en esos criterios que tengo, me dejo guiar por esos criterios. Y tristemente no los paso por el filtro de la palabra del Señor. Y termino tomando decisiones por lo que a mí me parece correcto y no por lo que a la palabra le parece correcto. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 en adelante, cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. La voz que usted escuche tiene que guiarle a la verdad. La voz que usted escuche, que le aconseje en un matrimonio, que le aconseje en un tema ministerial, que le aconseje en un tema emocional, no importa en qué área, tiene que ser una voz que le guíe a la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Noten una característica importante de alguien a quien yo tengo que escuchar. No habla por su propia cuenta. Porque al final lo que yo necesito es qué dice Dios. Y necesito tener gente que me diga lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de mi situación? Por supuesto, no conozco a muchas personas que puedan decir Dios me habla audiblemente. Si lo ha hecho con usted, qué bueno. Es de un grupo muy reducido de personas. Si acaso lo ha hecho con usted. Pero la mayoría de nosotros, los mortales, nos habla a través de otros, a través de la misma escritura, cuando vamos a ella, tratando de buscar dirección. Y la mayoría de las veces a través de un consejo, de un amigo creyente, de un líder espiritual, de alguien que nos guía a la verdad, que no está hablando en su propia cuenta, sino que nos está hablando de parte de Dios. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Noten eso. La voz que necesito escuchar es una voz que glorifica a Dios.
que honre al Señor, que esté alineado con la palabra del Señor. Y número 4 y último, lo que me impide también vivir de manera consecuente y constante es el pecado. Por supuesto, cuando le doy espacio a los deseos carnales, cuando le doy espacio a mis propias ambiciones, esas ambiciones que no están alineadas con la voluntad del Señor. Hebreos 11, verso 1 y 2 nos enseña que, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. Por favor, observen esa expresión, quitémonos todo peso. Esa palabra peso en el griego es una palabra que se escribe onco, así como suena, solo que con K, O-N-K-O, onco. Y es una palabra que significa estorbo. Es una palabra que significa una carga que me encorva también y que al encorvarme me estorba. Eso es lo que significa en el original. Y eso es el pecado. Aunque yo no me estoy dando cuenta, el pecado me está encorvando por causa del peso que produce en mí. Es un estorbo. ¿Y estorba de qué? De caminar en la vereda que el Señor estableció para mi vida. Noten cómo continúa este pasaje. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. En el libro de El Señor de los Anillos, de Tolkien, por supuesto en el que se inspiraron para hacer la trilogía de las películas, que a propósito es un libro con mucha inspiración bíblica, y en medio de la trama que hay un personaje que se llama Aragorn, y en una escena le pregunta a Éowyn, que es una mujer guerrera, y la pregunta me pareció interesante, pero más interesante la respuesta. Permítame compartírsela. Le pregunta Aragorn a Éowyn, ¿a qué le teme, señora? Y la mujer responde, a una jaula, a vivir encerrada detrás de los barrotes, hasta que las costumbres y la vejez acepten el cautiverio. Le temo a la jaula. ¿Y saben qué peor todavía? Que me acostumbre a eso. Temo que al dejar de ser constante y consecuente, me acostumbre a eso por causa del pecado que me está estorbando. Y que ya no me moleste tanto con el pasar de los años, sino que ya lo hago parte de mi hábitat de vida. Ya convivo con eso y no me molesta tanto, de tal manera que mi conciencia, como dice el apóstol Pablo, se ha cauterizado. Me he vuelto insensible. Le tengo miedo a una jaula. Le tengo miedo a que ya no me moleste el pecado en mi vida. Que ya no me moleste mentir como me debería de molestar. Que ya no me moleste la lujuria, el adulterio. Que ya no me moleste el chisme. Tengo miedo que esa jaula en algún momento se convierta en mi modo de vida, en mi hábitat. Debería de ser el miedo de cada uno de nosotros. Hebreos 11, versículo 2, termina la idea, el escritor diciendo esto: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Y saben cómo hacemos esto? El escritor lo responde: y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Saben cómo podemos volver a ser constantes? ¿Cómo podemos volver a ser consecuentes con la vida? Volver a la cruz, mis estimados. Hay una canción de un cantante cristiano que se llama así: Llévame a la cruz, donde todo comenzó, donde una vez conocí tu amor, donde mi vida cambió. Llévame a la cruz, porque el día que regresamos de donde Dios nos rescató, ese día nos volvemos a enfocar.
y volveremos a caminar del lado de Él. Ya no andaremos a la deriva, sino que andaremos siguiendo sus pasos. Termino con estos dos pasajes de las Escrituras. Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan le escribe a un amigo muy apreciado, Gayo es su nombre. Me alegré mucho, le dijo Juan, cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. Fiel a la verdad y la practicas. Muchos de nosotros podemos seguir fiel a la verdad, pero acá en la mente, porque creemos que Dios es real y que hay que temerle y hay que honrarle, pero no vivimos practicando la verdad que creemos. Y una vida consecuente y constante vive la verdad y la practica. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Y un último pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Por eso, dice el apóstol Pedro, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán, escuchen esto, y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. ¿Quieren el secreto, por llamarlo de alguna forma, si quieren, para no fracasar en nuestro caminar cristiano? Lea una vez más este pasaje. Esfuércese por volver a comprometerse al Señor. Somos colaboradores de la obra que el Espíritu Santo comenzó en nosotros, pero no es trabajo exclusivamente de Él. También nos corresponde. Y la única razón que nos va a impedir con mayor fuerza detenernos es que no estemos dispuestos a abandonar la jaula donde nos ha puesto el pecado. Mis hermanos, como decía el personaje de la novela de Tolkien, tengo miedo de vivir en una jaula y de acostumbrarme a ella. Cuando usted está llamado para permanecer firme en su fe, independientemente de lo que corresponda vivir, no solamente lo haga por el miedo ahora de lo que puede suceder, como acontece en estos tiempos, cuando Israel está en un problema muy serio una vez más, cuando nuestro país continúa sumido en asuntos muy serios, como sucede también en Colombia, como sucede en todo el mundo en realidad, porque la Biblia nos advierte de que el amor de muchos se seguirá enfriando en los postreros tiempos y el asunto no se va a poner mejor, se va a poner cada vez peor. El tema es que nosotros en el proceso nos estamos enfriando, cuando es un tiempo para que la iglesia se afirme y se apasione más y encienda en su corazón una llama que arda por el deseo único de conocer cada vez más a Jesús. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que su meta es esa,
poder conocerlo a Él. No hay otra cosa más importante que conocerlo a Él. ¿Qué cosa te está alejando de esa meta? Puedes cumplir muchas otras metas, y qué bien si lo logra, pero si no te está llevando a conocer cada vez más a Jesús, no vale la pena. Por lo tanto, si al contrario te está distanciando, con mucha más razón es tiempo de abandonarlo. Abandone esa práctica, abandone ese hábito y comience una vez más su relación con el Señor.